a nivel de la gerencia sobre tiene que ver con la naturaleza de sus metas y el examen de las metas de la empresa, especialmente con las nuevas tecnologías que van surgiendo cada vez más, es la decisión acerca de las mediciones necesarias para poder lograr esas metas. Y eso es lo que nos hace que observemos y que veamos la necesidad de formar equipos. Esto implica el componente del brainstorming, que es la lluvia de ideas, la movilización de conocimientos. Es necesario entonces que todo el mundo se siente a trabajar y ver cuál es el enfoque de un equipo, cuál sería el trabajo del equipo y compararlo con el enfoque tradicional y ver si para lograr esas metas empresariales se va a lograr llegar a ellas a través de este nuevo enfoque, y ese sería el paso inicial, analizar esto. Vamos a atender ahora otra llamada. Esta nos llega de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Hispanoamericana, en Coacalco, Estado de México. Buenos días. Buenos días. Esta es una pregunta de la Universidad Hispanoamericana. La formación de un equipo implica como lógica consecuencia la aceptación de aspectos explosivos, tales como la presentación de diferencias jerárquicas entre los integrantes. Estas características explosivas son propias de la naturaleza del equipo. ¿Qué estrategias concretas se sugieren para desarmar dichos aspectos explosivos? La importancia de esta pregunta es: ¿qué estrategias se sugieren dentro de los equipos pertenecientes a la cultura latina? Gracias. Como Paul ha mencionado antes, la diversidad enriquece el proceso. Y de hecho, esa perspectiva individual que todos aportan, lo que crea un enfoque mucho más global que beneficia en definitiva al equipo. Y esa diversidad vamos a ver cómo podríamos hacer que esto sea más cooperado y más positivo, utilizando los protocolos de comunicación estrictos que se diseñan para la formación del equipo. Por ejemplo, se establecen reglas. Al hacer la sesión de lluvia de ideas, de brainstorming, todas las personas tienen que dar en sus propias palabras todos los aspectos del tema, de la inquietud o de la problemática que se discute, que se analiza. Una de las reglas más estrictas de esta técnica es que nadie puede en ningún momento comentar ni hacer un comentario negativo o que inhiba a otra persona de expresar su opinión o su idea en ese momento, y de esta manera todo el mundo puede publicar sus puntos de vista sobre un tema determinado para entonces volverse a enfocar en este tema. Entonces es necesario utilizar los criterios del proceso de selección y, por ejemplo, se conoce que en muchos casos se concentran en de 3 a 5 criterios, que es lo que después va a analizar el grupo, y luego buscan consenso sobre cada uno de estos criterios. Y yo encuentro que la posibilidad de una situación explosiva o violenta se elimina completamente, porque todo el mundo ha tenido oportunidad de expresar sus ideas y han participado de manera igual en este proceso de selección. Seguimos nuestro viaje satelital por México. Vamos ahora a Tamaulipas. La pregunta la formulan desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria. Lo escuchamos. Sí, bueno, muy buenos días. Vamos a formular 2 preguntas. La primera es: ¿cómo puedo motivar al personal cuando está siendo desplazado o cambiado por la tecnología a través de las máquinas? Y la otra es: los programas de mejora continua de una empresa, ¿qué factores de capacitación deben incluir y cuál es el orden? Muchas gracias. Ese es un problema bastante real al que se enfrentan muchas organizaciones. Tenemos, por ejemplo, un contrato con la empresa Motorola que tiene los mismos problemas. Y una de las facetas importantes, claves para lograr abordar estas problemáticas es
que los empleados, en muchos casos, la empresa necesita y quiere mantener ciertos empleados, y la mejor forma de lograr transferir las responsabilidades, digamos, por ejemplo, el tema de la pérdida de trabajos, de empleos debido a la automatización. Entonces, esto se realiza cuando el empleado tiene posibilidad de funcionar a múltiples niveles, es decir, que un trabajo lo asume, por ejemplo, la tecnología, pero entonces el empleado tiene la capacidad de realizar otro tipo de tareas y de entrar en otro puesto que todavía no haya sido absorbido por las tecnologías innovadoras. Entonces, lo importante es que los empleados sean multifuncionales y por lo tanto habría que darles capacitación en esto, multifuncional, para que puedan estar en el lugar de trabajo y funcionar. Retornamos ahora a Celaya, Guanajuato. La última pregunta de esta sesión la hacen desde el Instituto Tecnológico de Celaya. Escuchamos. Sí, señores, buenas tardes. Hablamos del Grupo UNIC Querétaro. La pregunta es la siguiente. Considerando que un punto de frustración en los equipos de trabajo es el proceso de la toma de decisiones, el señor Stein comentó algo acerca del concepto TAO. ¿Cómo se obtiene o se aplica en un equipo de trabajo? El concepto del TAO es básicamente identificar un método sencillo, claro, para tomar una decisión, y por supuesto esto es por esto que yo he promovido principalmente la clasificación de criterios para el proceso de selección, aun cuando nosotros podemos, nuestra mente puede mantener unos 10 millones de datos, y de hecho en un momento dado es difícil considerar más de 3 a 5 temas o en un momento determinado, y si nosotros sujetamos todas las alternativas entre las que debemos elegir hasta 3 a 5 criterios acordados, se encuentra la belleza en la sencillez del proceso. Muchas gracias, señores. Continuamos ahora con el módulo 2, en el cual el señor Worthington nos explicará cómo manejar una organización basada en equipos de trabajo autodirigidos. Mi presentación se referirá al reto de manejar diversidad de criterios y perspectivas en los equipos de trabajo que estamos formando hoy en día dentro de nuestras organizaciones para atender los cada vez más complejos problemas que enfrentamos en el logro de nuestras metas. Quiero proponerles como una poderosa fórmula la creación de equipos autodirigidos que operen bajo un proceso sólido de colaboración que no sea afectado por el contenido o naturaleza de las tareas mismas a realizar. La importancia de crear y desarrollar este tipo de equipos es ya reconocida en muchas empresas, instituciones educativas y gobiernos, aceptándose la necesidad del consenso y la autogestión como elementos esenciales para lograr resultados eficaces. Después de varios años de estudios comparados y publicaciones diversas, se ha concluido que las estructuras organizacionales jerárquicas tradicionales son cada vez menos adecuadas. Diversas obras de importantes autores ofrecen propuestas de cómo hacerle paso por paso para evolucionar hacia una nueva estructura con equipos de trabajo autodirigidos. Pero ¿se han realmente documentado en forma adecuada los resultados prácticos del trabajo en equipo autodirigido? En diversos medios corporativos y en el mundo institucional se oyen comentarios sobre su éxito, generando reducciones de tiempo de producción de hasta un 75%, incrementos de productividad de hasta un 40%, ahorros por millones de dólares y triplicación de producción. Sin embargo, estos éxitos no siempre son posibles o inmediatos en nuestras propias organizaciones. ¿Por qué? Quizás
hay otra forma un poco más básica de ver este asunto. Me refiero a una visión que enfoca el proceso y no el contenido de lo que hacemos. Permítanme explicarles lo que esto significa. Aunque la utilización de equipos de trabajo autodirigidos es indudablemente una herramienta organizacional que debe ser adoptada para mantenerlos competitivos, la implementación de estos equipos no ha sido exitosa en un 100%. Independientemente de analizar las estructuras formales, fases y metas del trabajo en equipo, debemos enfocarnos hacia lo que mi colega, el señor Spain, ha llamado la integridad del proceso de trabajo. Es relativamente fácil entender por qué fallan ciertos equipos autodirigidos si desmenuzamos los procesos humanos o motivaciones mentales que se dan en los casos exitosos de implementación de esta forma de trabajar. Especially as it relates to the ultimate results of consensus and empowerment. El conocido Tom Peters tenía razón cuando dijo que los equipos de trabajo autodirigidos representan la unidad básica o bloque de sostén organizacional más importante hoy en día. Pero los equipos autodirigidos no nos llegan ya hechos. El contenido, metas y metodología del desarrollo de equipos no se nos da como un insumo o un producto. Los equipos nunca son el producto final, sino el cimiento sobre el que se apoya la competitividad de las organizaciones modernas. Estos equipos son evolutivos, transformándose constantemente para atender el mejoramiento continuo de nuestros procesos. Las empresas de éxito los consideran su principal herramienta de capital humano, sustituyendo los procesos mismos de su administración tradicional. Pero este nuevo estilo de organización solo es eficaz cuando los equipos funcionan con iniciativa o vida propia. Cuando no procesan información, no piensan y trabajan sin un sistema de consenso interno, los equipos producen su propio congelamiento. La forma tradicional de trabajar en equipo, que enfatiza los pasos mecánicos de cómo colaborar en grupo, enfatiza solo el resultado o meta final de los procesos que están detrás del comportamiento individual de los miembros del equipo. Muchas veces la causa del fracaso de estos equipos es porque no hemos entendido esos procesos correctamente. No podemos llegar a concretar el contenido de las metas de grupo de un equipo autodirigido sin entender los procesos de aprendizaje humano e interacción que las generará. ¿Qué pasa cuando las metas de un equipo incluyen la creación de consenso y la autogestión y esto no se logra? ¿Qué es lo que pasa en estos casos? ¿Qué problemática se genera? ¿Qué condiciones del ambiente del trabajo se debe dar para que sí se logren esas metas? ¿Es importante el momento de su implementación? Una vez iniciado el esfuerzo de información de equipos, ¿cuáles son las variables o realidades intangibles que deben entenderse y controlarse para maximizar esta forma de trabajar? ¿Son algunos tipos de negocios más aptos para el enfoque de trabajo en equipo que otros? ¿Qué ventajas o desventajas genera la cultura o tradición de negocios en un país o región y su influencia hacia el trabajo en equipo? ¿Qué si la cultura en la que usted opera no es favorable a este enfoque? ¿Será algo que nos viene de nuestros estilos de trabajo del mundo occidental o será algo más intrínseco al ambiente local? ¿Cuáles serán realmente las causas de esos fracasos? Veamos todo esto en relación con la meta de lograr consenso e iniciativa propia dentro del proceso de trabajo en equipo. Si usted ha intentado establecer este tipo de equipos, quizás ya se haya enfrentado a estas interrogantes. La respuesta básica a las preguntas asociadas al cómo deben trabajar los equipos exitosos o al por qué los equipos fracasan es relativamente sencilla y las variables asociadas con el funcionamiento de los equipos eficaces pueden ser calificadas y cuantificadas de una manera muy específica. Podemos aplicar el enfoque de procesos cognoscitivos para entender mejor la realidad de equipo. Veamos cuáles son las condiciones iniciales y permanentes de manejo de estos procesos cognoscitivos que se deben cumplir para que los equipos autodirigidos funcionen.
I'll address Me referiré a ellas en orden secuencial. conditions are Primero, dominio del proceso cognitivo por parte de los directivos que promueven el proceso de creación de equipos. Segundo, absorber el comportamiento mental del trabajo en grupo. Y tercero, desarrollo del arte de la comunicación y de la reflexión mental. Los procesos de aprendizaje de nuevas tareas, tales como la creación de equipos autodirigidos, han sido bien documentados en las ciencias cognitivas. Entre los trabajos sobresalientes están los de Nancy Bell, quien dijo, la solución de problemas solo es posible a través del proceso de generar e intercambiar imágenes mentales. El señor Alan Paivio propuso que el entendimiento o pensamiento es siempre proporcional al grado de integración de nuestras representaciones mentales con el lenguaje. Stephen Gosling también dijo, las imágenes están inevitablemente ligadas siempre al proceso de buscarle sentido a nuestra realidad. Todo esto se refiere al poder del uso de las imágenes como base para importar y exportar conceptos. ¿Qué imágenes son estas? Imagen es un término vago que se utiliza para describir cualquier representación sensorial o conceptual mental que nuestro cerebro crea para entender lo que vemos u oímos. Este elemento es fundamental a cualquier situación de aprendizaje, incluyendo el buscar los cambios requeridos para llegar a la creación de equipos de trabajo autodirigidos. Por lo tanto, les ofrezco algunas ideas adicionales para que ustedes logren implementar las 3 condiciones de éxito antes expuestas. Condición 1. Dominio del proceso. La clave de este proceso es imaginar lo viejo en tránsito hacia afuera de nuestro marco mental y lo nuevo hacia adentro. Esto implica transitar entre los siguientes propósitos específicos: competencia versus cooperación, buscar culpabilidad versus orientarse a soluciones, esperar instrucciones versus tomar iniciativas, gastar dinero para mejorar calidad versus ahorrar dinero para mejorar calidad, buscar recompensa individual versus enfocarse a la contribución al equipo, detenerse en metas preestablecidas versus mejorar e innovar continuamente, reaccionar a emergencias versus tomar los pasos necesarios para evitar crisis, y exigir más recursos versus trabajar con los que tenemos. Y existe un factor común para lograr esta transición. Este se debe de dar a nivel de cada individuo. El ajuste mental entre estos conceptos es lo que representa el llamado proceso. Específicamente, imagine la transición para visualizar un ambiente organizacional que evoluciona de grupos de trabajo tradicionales hacia equipos autodirigidos. El grado de éxito de este esfuerzo, en este caso, dependerá de la habilidad de los equipos para imaginar el nuevo modelo de trabajo y podérselo comunicar adecuadamente. Cada una de estas visualizaciones requiere del establecimiento de diferentes imágenes de cómo el trabajador concebirá su nueva responsabilidad de equipo. Si usted piensa que está ya listo para reorganizarse por equipos en su empresa, entre sus nuevas metas específicas deben incluirse los conceptos o representaciones mentales de cómo se verá su organización al crear estos nuevos equipos autodirigidos. ¿Está usted dispuesto a utilizar sus imágenes o visualizar los pasos que lo lleven del modelo viejo al nuevo? ¿Cómo sabrá usted si es el momento adecuado para implementar esta acción? La respuesta es sí, cuando usted pueda describir la diferencia entre el escenario organizacional antiguo y el nuevo modelo que va a implementar. El preparar personas para este cambio significa que este debe de existir ya en sus mentes antes de iniciarlo. Como promotores de este nuevo modelo organizacional, ustedes detectarán el momento adecuado para incorporarlo a las diferentes áreas de su empresa al sentir que se dé consistencia y compatibilidad entre las imágenes y representaciones mentales de sus colaboradores. Esta congruencia conceptual es la primera prioridad. Usted mismo tiene que hacerse competente en el proceso de promover estas nuevas imágenes en usted y en los demás antes de establecer las metas mecánicas a lograr en equipo. Dicho de otra manera, si no puede usted visualizar o conceptualizar mentalmente los cambios,
No le pida a sus subalternos que lo hagan. Si usted ya es parte de uno o más equipos de trabajo formados, el mismo proceso se aplica. Utilice sus proyecciones imaginarias para ver hacia dónde quisiera ir. Usted ir junto con sus compañeros de trabajo. Esto nos lleva a la segunda condición o requerimiento de éxito: absorber el comportamiento del trabajo en equipo. Esto implica pasar del pensar al hacer y aprender a cómo aprender. A través de la ciencia del aprendizaje humano, sabemos que el saber cómo aprender y las destrezas llamadas metacognitivas son el mejor indicador de comprensión de contenido. Pero el contenido no es anterior al proceso mismo de pensamiento. Puesto que la implementación de equipos de trabajo autodirigidos involucra un cambio sustantivo en la rutina tradicional operativa dentro de nuestras organizaciones, ¿por qué no adoptar el denominador más común, que es el compartir criterios a través de imágenes, y no el antiguo concepto de la recompensa y castigos típicos del modelo de comportamiento jerárquico? Una vez establecida entre todos los del equipo la expectativa inicial en relación con la necesidad de crear conjuntamente modelos mentales de la estructura organizacional anterior y la nueva, usted puede comenzar a promover el comportamiento compatible con las metas que desea lograr, es decir, un comportamiento basado en la reflexión consciente a nivel individual. Puede iniciar actividades de capacitación, reuniones entre equipos, integrar grupos formales de solución de problemas y fomentar el consenso y la autogestión aplicando el proceso de visualizar los resultados positivos en equipo y las desventajas del modelo antiguo. Esto nos lleva a la condición de éxito número 3, el desarrollo del arte de la comunicación y de la reflexión mental en equipo. Habiendo ya establecido como elemento base fundamental el proceso mental humano de intercambiar imágenes, nos debemos enfocar ahora hacia la definición del lenguaje de intercambio, evolucionando desde el lenguaje que se da en las imágenes del modelo jerárquico antiguo hasta el nuevo lenguaje inherente al proceso de trabajo en equipo. Esto es lo que hemos llegado a llamar la comunicación. Este se define como la habilidad para decir con sencillez lo que usted claramente ha conceptualizado o imaginado. Se trata de decir simplemente cómo ve usted la cooperación, el análisis compartido de problemas, la toma de iniciativa, etc., versus por qué existe la competencia, las culpas y las órdenes en un grupo. Si las imágenes son consistentes con las metas de integración de equipos que se buscan, se genera de manera natural la motivación y el deseo de mejorar. Esta consistencia se puede lograr con sesiones de reforzamiento en las que se ventilen dudas sobre las imágenes generadas individualmente en lugar de discutir la validez de estas. Si la imagen conjunta que los miembros del equipo están dibujando del nuevo modelo de trabajo es inconsistente con la meta deseada, se les puede preguntar, ¿qué tan diferente es esa imagen de lo que nos gustaría que fuera? Siempre utilice preguntas, no comentarios, para llegar al cómo se deben conceptualizar las metas. Este proceso fue utilizado recientemente por la organización Linda Mood Bell en un proyecto que realizamos para Motorola Corporation y cuyo objetivo era el desarrollo de un programa para promover la comprensión de su sistema global de manufactura entre el personal de este ramo. Se aprovechó el proceso de competencia en equipo de Motorola llamado Satisfacción Total del Cliente o STC, dentro del cual nuestro equipo ganó la medalla de oro a nivel internacional. Este proyecto era clave porque no existía en esa área de manufactura la comunicación mínima requerida para iniciar el proceso de formación de equipos a causa del deficiente uso del lenguaje. Decidimos utilizar aquí un procedimiento de intercambio de imágenes en el proceso de solución de problemas del equipo que formamos, y esto resultó ser muy efectivo. Todo el personal de manufactura que pasó por este proceso fue entrenado en el uso de esta técnica comparativa de procesamiento de imágenes para el desarrollo de sus destrezas de compresión y de comunicación en su trabajo como parte de un equipo autodirigido. Otra consecuencia especialmente prometedora de esta capacitación fue que el proyecto se enriqueció al trabajar con 18 culturas y lenguajes diferentes. Se pudo confirmar que el uso de estas representaciones mentales como una herramienta cognitiva mental y de resolución de problemas era realmente el medio inter- e intracultural idóneo para compartir información.
Todos utilizamos imágenes, aunque nuestros idiomas eran diferentes. Esta fue una experiencia muy original porque nos permitió manejar con éxito la influencia del ambiente cultural, elemento de gran complejidad para muchas organizaciones de clase mundial. En el caso de este proyecto, las diferencias culturales se utilizaron como un activo. Si un trabajador tiene ideas negativas respecto al proceso de trabajo en equipo por razón de su cultura, esto se puede utilizar como parte del proceso de equipo, ayudándole a verbalizar esas ideas a partir de sus propias imágenes mentales. Esto activa el proceso de vincular la imagen con la expresión y facilita de inmediato el proceso de trabajo en equipo. En este proyecto se descubrió que el desarrollo de equipos fue más eficaz a través del medio común de comunicación humana de nuestras imágenes mentales, y que de hecho se tradujo en expresiones positivas de trabajo como el "yo recomiendo esto". Hemos mejorado casi todas las medidas de productividad, tales como ciclo de manufactura, calidad de producto y demás, fueron mejoradas, incluyendo más de $500,000 de reducción de costos a Motorola durante el primer año de su implementación. ¿Qué tanta integridad tiene el proceso de crear este tipo de equipos? Es claro que la decisión de formarlos y desarrollarlos se basa siempre en la necesidad de la organización por hacerse más competitiva, con mayor ventaja y posición de liderazgo, pues esto lleva a una mayor productividad y éxito continuo. Se puede decir que existe una correlación directa entre la curva de aprendizaje de este proceso y la efectividad de convertir los resultados en beneficios concretos para la organización. Si es verdad que nuestra meta es lograr equipos de trabajo autodirigidos con capacidad de autogestión, no podemos hacer a un lado las condiciones necesarias de aprendizaje para lograrlo. Si las condiciones de aprendizaje están directamente ligadas al uso o no uso de imágenes mentales, entonces ¿por qué no estar conscientes y capacitados para utilizar estos factores? Quizás Einstein lo expresó mejor que nadie, diciendo, si no lo puedo dibujar, no lo puedo entender. Si él está en lo correcto, no tenemos otra alternativa para asegurar el éxito del desarrollo de equipos en nuestras organizaciones más que el enfocarnos hacia el proceso. Cuando la integridad o consistencia de este proceso funcione, el éxito del contenido del trabajo en equipo y sus resultados es casi automático. Muchas gracias. Gracias, señor Worthington. Continuamos ahora con la segunda sesión demostrativa de preguntas y respuestas. Vamos a atender la primera, viene vía fax, viene desde Brasil. La formulan desde la Fundación Carlos Alberto Banzolini y dice, ¿cuál es el papel de la tecnología de la información en la gerencia o administración de equipos? El papel de las tecnologías de la información y en los equipos puede ser variado. Ciertamente no es una obligación el hecho de aceptar que las tecnologías de la información deben ser utilizadas en los equipos, así que el papel puede variar. El tema sobre la utilización de las tecnologías de información es que para poder utilizarlas eficazmente, los procedimientos que están dentro de la empresa que busca la tecnología de la información deben ser incluidos en el proceso de brainstorming, es decir, que estas tecnologías deben ser un componente para lograr el consenso. Claramente las tecnologías de la información pueden ser sumamente facultantes o pueden ser verdaderamente un problema muy serio si no se las utiliza adecuadamente, porque, por ejemplo, la gente tendería a enfocarse más en la información y en el uso de la información en lugar de compartir la información. Ahora nos trasladamos a México. Desde la bellísima ciudad de Mazatlán nos formulan la siguiente pregunta en el Colegio de Bachilleres, Estado de Sinaloa. Señor Spain, el trabajo en equipo representa beneficios económicos para los integrantes del mismo. ¿Cómo resolver o cómo ha resuelto usted la diferencia de habilidades certificadas y la remuneración económica asociada a ellas sin deteriorar la integración como equipo? Una de las maneras es asegurarse de que los criterios de selección incluyan el impacto
y esto se describiría como cuáles serían los cambios positivos que ocurren y las consecuencias que se identificaron en el punto inicial del equipo. Esta es la oportunidad que tienen todos en esta descripción inicial de identificar de qué manera quedan perjudicados y cómo es que se les impide llevar adelante sus responsabilidades de trabajo. Así que antes de decidir tomar acción, tomar cartas en el asunto, habría que preguntarse, ¿producirá esto el resultado deseado en cuanto a eliminar esas consecuencias o reducirlas al mínimo? Teniendo un equipo multifuncional, entonces se puede lograr que todas esas consecuencias para todos los que tendrían, para todos los miembros del equipo, tengan sean bien influenciadas. Vamos ahora a Oaxaca y la pregunta la formulan de la Comisión Federal de Electricidad en el sureste de Oaxaca, México. Buenos días, hablamos de la Comisión Federal de Electricidad, División Sureste, Oaxaca. La pregunta es, ¿cómo se podría superar las condiciones diversas de la edad y la escolaridad en la integración de los equipos autodirigidos? Y también, ¿cómo es posible lograr generar un verdadero convencimiento e involucramiento de los mandos superiores e intermedios para el trabajo en equipo? Muchas gracias. La mejor forma de reconciliar esas diferencias que usted acaba de puntualizar es que inicialmente es posible hacer lo que yo diría una evaluación de las necesidades. Es decir, es necesario evaluar para medir las variaciones que hay en edades o niveles de educación, y esto se lo puede hacer de manera formal o informal, y establecer una estrategia de comunicación para aquellos o para todas las personas, una estrategia que especifique los resultados posibles de la utilización de un enfoque en equipo. Si es que hay diversidad entre los miembros del equipo, por supuesto hay que ver que hay beneficios también y que sus trabajos van a ser más garantizados, más seguros, y que, por ejemplo, se los puede recapacitar o reeducar, y eso se debe comunicar a la gerencia para que ellos vean se revelen los beneficios posibles de utilizarse este enfoque. Y también, después de hacer una evaluación de las necesidades, muchas veces esto nos lleva a la necesidad de una capacitación específica. Una vez que uno cuantifica las necesidades, entonces se pueden organizar los programas de capacitación, un programa especializado, ¿no?, a la medida. Saludamos ahora a nuestros participantes en Tecate, Baja California, aquí en la frontera con los Estados Unidos. La pregunta la formulan del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial CECATI. Escuchamos a Tecate. ¿No hay pregunta? Parece que hay dificultad en la línea, no interesa, no importa. Vamos ahora a formular una pregunta que nos ha llegado vía fax. Y dice así: nuestros grupos de trabajo siempre acaban saliendo con propuestas que podrían resolver los problemas que se les han asignado, pero tienden siempre a pedir más dinero de lo que la gerencia puede proporcionarles. ¿Cómo podemos evitar esto? Lo preguntan de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, de Allende, Hidalgo, México. Aquí tenemos un caso que demuestra la necesidad de tener comunicación frecuente y dirigida entre los miembros del equipo y los patrocinadores, los auspiciadores. La gerencia o el individuo o los grupos que se han encargado de formar los equipos y que han asignado el tema a discutir deben ser honestos y saber cuáles son los límites de sus recursos, y si esto lo pasan al equipo, entonces el equipo sabrá exactamente con qué cuenta para poder tomar las medidas del caso. Y entonces el equipo puede limitarse a elegir soluciones o enfoques que sean compatibles con los recursos y las limitaciones de su empresa o de sus dirigentes.